Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente aquí estamos en otro video más para este canal que se llama Mundo Física Chile. Yo soy Diego Morales y aquí les traigo un video ya que es la continuación del video de espejos que vimos, pero ahora trabajando con el tema de los lentes. Aquí, como podemos ver, tenemos tres lentes o dos lentes, ¿cierto? Característicos que son los lentes convergentes que están en este lado y el lente divergente que se encuentra en este otro lado. ¿Ya? Los lentes generalmente son los instrumentos ópticos que utilizan la propiedad de la refracción, o sea que la luz se transmite hacia otro medio. Entonces aquí ya no vamos a reflejar los rayos, lo vamos a transmitir, lo vamos a refractar. Entonces en este caso la luz, como dijimos en el video anterior, ya es una onda, entonces esta onda se va a refractar. Aquí vamos a utilizar los mismos rayos notables que vimos la otra vez, ¿cierto? El rayo paralelo, el rayo focal y el rayo central. Hay que recalcar, sí, como no lo dije en el video anterior, ya de espejos, que puedo utilizar cualquier trío de colores que yo quiera. Lo importante es que pueda identificar bien los tres rayos. En este caso yo voy a utilizar el color morado o púrpura para el rayo paralelo, el color rojo ya para el rayo focal y el verde para el rayo central. Entonces en este caso, ¿cierto? Ya vamos a utilizar esos tres colores para identificar los tres rayos que vamos a utilizar en estos ejemplos que tenemos acá. Entonces, los tengo en el mismo orden que hice el tema de los espejos para que vean que hay similitudes con los espejos cóncavos y los convexos. ¿Ya? Entonces, están en el mismo orden de igual manera que los espejos que vimos en el video anterior. Entonces vamos a ver cómo se hace cada uno de los rayos. Ya, yo aquí tengo la pizarrita, tengo generalmente ya los plumones para poder hacer esto que tenemos acá. Vamos a esperar que nos enfoque siempre la cámara. Ahí sí. Ya nuestra cámara amiga nos ayuda. Entonces el primero de los tres rayos que vamos a utilizar, ya, como siempre, es el rayo paralelo. Ya, generalmente en cualquiera de los tres casos de lentes que nosotros tenemos acá, ya, el procedimiento puede ser un poco diferente, ya, pero lo importante es siempre trabajar con el mismo orden de los rayos. Entonces, siempre vamos a utilizar primero el rayo paralelo. Pero lo primero que tenemos que hacer en este caso es utilizar una línea para poder ver en qué punto yo voy a refractar, porque yo podría refractar ahí, podría refractar acá. Nosotros vamos a hacer una línea normal con otro plumón, ¿ya? Que va a estar en este punto. Si ustedes se fijan, va a separar al lente, perdón, en dos partes, ¿ya? Va a separar al lente en dos partes, ¿cierto? Lo separamos se podría decir que dos tipos de espejo. Acá vamos a hacer lo mismo con el segundo caso, ¿ya? Y con el tercer caso también en el lente divergente, también vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces ahí tenemos específicamente hecho la normal, eso sí, antes de hacer los rayos notables. Entonces ahora, ¿cierto? Vamos a trabajar con el rayo paralelo. Y es en esta línea imaginaria que se llama normal, ¿ya? En donde vamos a realizar la refracción de la luz. Entonces si ustedes se fijan, vamos a hacer el rayo paralelo, siempre tomándolo desde la punta de la flecha, por supuesto. Entonces vamos a venir por acá y vamos a llegar a esta línea imaginaria. Entonces ahí tenemos el rayo paralelo. Como llegó a la línea normal, vamos a refractarla pasando por uno de los dos focos. Hay que tener en cuenta que las lentes tienen dos tipos de focos. El foco principal, que siempre va a estar a la derecha del lente, y el foco secundario que va a estar a la izquierda. Porque técnicamente los lentes son una unión de dos tipos de espejo. ¿Ya? Entonces, pasa por el rayo focal, igual que en el caso de los espejos, pero en este caso por el punto focal primario o principal. Entonces vamos a hacerlo así. Perfecto. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro rayo paralelo. Después tenemos el rayo focal. Pero ya tenemos un foco utilizado en este caso. Entonces vamos a utilizar el otro. Entonces el rayo va a pasar, el rayo focal de igual se toma desde la punta, pasa por el foco, llega hasta nuestra línea imaginaria, ¿ya? Y paralelo al eje óptico, igual como si lo hiciéramos en un espejo. Se fijan que al igual que en el caso de los espejos, ya son rayos opuestos entre sí, ¿verdad? Ya ahí no me quedó muy derecho, pero ustedes que pueden utilizar alguna regla para hacerlo, lo pueden hacerlo más derecho. Ahora, por ejemplo, puede que el objeto sea más grande y el rayo focal me quede por acá abajo. No importa, porque no es la imaginaria y los lentes yo los puedo prolongar hacia el infinito. Entonces no hay ningún problema que el rayo me salga por acá abajo.
¿ya? Y después tenemos el rayo central. Si ustedes se fijan, el punto central es este, ¿ya? Que es la intersección entre esta línea normal, ¿cierto? Y el eje óptico, ¿ya? Recuerden que el eje óptico siempre es la línea horizontal. Y vamos a hacer lo mismo, pero esta vez va a pasar directamente por el centro. Y logramos hacer la intersección. No sé si se ve bien ahí, ¿ya? Ahí, como digo, me quedó un poquito chuequito, ¿ya? Pero generalmente se entiende, ¿ya? Entonces, en este caso, ya, porque yo no tengo regla, por supuesto, ¿ya? Entonces, en este caso, en la intersección de los tres rayos, cuando fueron transmitidos, ¿qué significa que fueron transmitidos? Que fueron transmitidos por la línea normal que produce el lente. Entonces, en este caso, nuestro rayo, o perdón, nuestra imagen, se va a formar en la intersección de los tres. Si prolongamos esto un poquito más para allá, vamos a tener que nuestra imagen, igual que en el caso de los espejos, se formó hacia abajo. Y es un poquito más grande que el objeto. ¿Cómo yo comparo y cómo demuestro si es más grande o más pequeño? Siempre comparo el objeto, ya se fijan que tiene un tamaño determinado, y yo veo la imagen. Ligeramente un poquito más grande la imagen. Entonces decimos que la imagen también es más grande. Ahora, en el caso de que sea real o virtual, usamos el mismo ejemplo que hacemos en el caso de los espejos. Acá en este caso, tenemos que tener en cuenta el eje óptico. Si se forma debajo del eje óptico, sabemos que va a ser una imagen real. Si se forma por encima del eje óptico, sabemos que es una imagen virtual. Y también tiene relación con lo que es invertido o con lo que es derecho. Entonces, una imagen real siempre va a ser una imagen invertida. Una imagen virtual siempre va a ser una imagen derecha. Entonces, en este caso, ya vamos a tener una imagen. Vamos a colocarlo acá. Una imagen real e invertida. Y si yo les pregunto si es más pequeño o más grande, puede ser más grande porque, o sea, levemente más grande porque hacemos la comparación. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el primer caso. Se fijan, es muy parecido al primer caso del espejo cóncavo. Vamos al segundo caso. Acá hacemos tal cual como lo hicimos en el segundo caso del espejo cóncavo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el mismo truco que hicimos. Lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Bueno, si tenemos el dibujo, tendremos que hacer la línea normal. Dibujamos el rayo paralelo, ¿ya? Como es un lente convergente, los rayos van a converger en el foco. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo acá es netamente hacer el rayo paralelo, paso por el foco principal y sería, ¿verdad? Entonces en ese punto no hay ningún problema. Viene el rayo paralelo al eje óptico y pasa por el foco principal. Entonces ahí no hay ningún problema. ¿Qué es lo diferente ahora? Que tenemos el rayo, ¿cierto? Focal. Y el rayo focal hacemos exactamente lo mismo. Partimos del foco. Vamos a usar acá, vamos a partir del foco. Ahí sí. Vamos a partir del foco. Vamos a pasar por el objeto. ¿Ya? Llegamos a la normal y como tiene que transmitirse ahora, entonces el rayo se va a transmitir de forma paralela. Porque recordemos que estamos trabajando con refracción, ¿ya? Y además que aquí los rayos están convergiendo. El rayo central, lo mismo, pero generalmente ya en estos casos el rayo central no nos aporta mucho, ¿ya? Entonces en ese caso, generalmente en estos puntos no se hace el rayo central, ¿ya? Entonces acá tenemos el siguiente punto. Los dos rayos transmitidos que tenemos acá no se intersectan. Entonces tendremos que aplicar las proyecciones que vimos en el caso de los espejos. Entonces vamos a hacer las proyecciones de los dos rayos que tenemos acá. Y después, si podemos hacer el rayo central, lo hacemos. Si no, no es necesario. Entonces aquí vamos a hacer la proyección hacia atrás, siguiendo la misma línea, por supuesto. ¿Ya? Ahí ustedes, si tienen reglas, ¿cierto? Lo pueden hacer mucho mejor que yo. ¿Ya? Y después tenemos el rayo focal, ¿cierto? Tenemos las proyecciones del rayo focal, que recuerden que son las proyecciones de los rayos, en este caso, refractados. Entonces vamos a hacer ya nuestras proyecciones ahí. Se fijan que el rayo central, por ejemplo, perdón, si yo lo hiciera, ya... Ah, no, sí, se puede hacer, miren, ¿ven? Si se puede hacer es porque está bien hecho, ¿ven? Hacemos el rayo central. Y hacemos su proyección hacia atrás. Perfecto. Ahí va a salir un poquito chueco, ¿cierto? Porque obviamente
no tengo, ¿cierto? El pulso necesario, ¿cierto? Para poder hacerlo bien. Pero como ustedes tienen reglas, le puede salir mucho mejor. Entonces, ahí si ustedes se fijan, ya, los rayos fueron formados por las proyecciones. Por lo tanto, sabemos al tiro que es una imagen virtual. Siempre que la imagen sea formada por proyecciones, en este caso, ya, son una imagen virtual. Y por lo tanto se van a formar arriba. Entonces, en este caso, trazamos la línea y vemos que es hacia arriba. Nos damos cuenta que inmediatamente la imagen formada es más grande, ¿cierto? Porque el objeto es este, la imagen es esta de ahí. Entonces, en este caso, sabemos ya de frentón que esta es una imagen virtual. Y derecha, ¿cierto? Y se asocia al segundo caso del espejo cóncavo. Entonces, se fijan, es muy parecido, ¿ya? Si vamos al tercer caso y final que tenemos del lente divergente, ¿ya? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para el espejo convexo, ¿ya? Vamos a hacerlo exactamente lo mismo. Voy a ver si puedo. Ahí sí, perfecto, ¿ya? Lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a utilizar el rayo paralelo. Pero ¿qué pasa? Acá en el lente divergente los rayos no convergen, por lo tanto, no puedo hacer lo mismo que hice en los dos casos anteriores. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, ya el paralelo es tal cual, no hay ningún problema, pero ahora ya no puede converger al punto focal. Tiene que diverger, tiene que alejarse del punto focal. Entonces lo que hacemos, ya, es hacerlo coincidir con este foco. No puedo hacerlo como lo hice en el caso del espejo convexo, porque no tiene que reflejarse, tiene que ir hacia allá. Entonces, como tiene que ir hacia arriba, hacemos que sus proyecciones pasen por el foco secundario. Entonces, hacemos esto, ¿ya? Y estiramos el rayo hacia arriba porque tiene que refractarse, ¿cierto? Y dispersarse hacia el infinito. Entonces, en este caso, sus proyecciones van a pasar por el foco secundario, ¿ya? Entonces, en este caso, se fijan, hacemos más o menos parecido a lo que hicimos en el espejo convexo. Solo que ahora, como tenemos dos focos, tenemos que utilizar ahora el foco secundario. Para el rayo focal, ya que utilizamos este foco, utilizaremos el otro. Entonces, hacemos la prolongación. Ya, vamos a hacer si podemos. Ya. Llegué hasta la normal. Voy a ver si paso por el foco. Ya. Si me desvío un poco, lógicamente, ya, técnicamente, debería estar pasando. ¿Ya? Entonces vamos a ver si lo podemos hacer un poquito mejor. Vamos un poquito más abajo. Ahí. Ahí sí tendría que pasar. Perfecto. Ahí sí pasa. Entonces, como ya sabemos que puede pasar por el punto focal, entonces lo dispersamos, ¿cierto? Lo refractamos hacia el infinito. E igual que en el caso anterior, estos dos rayos no se van a juntar. Entonces, lógicamente, hay que hacer sus proyecciones. Entonces, ojo con eso, dibujen las proyecciones como si fueran puntos segmentados, o sea, por segmentos pequeños, para que no se confundan con los otros rayos. Entonces ahí, ¿cierto? Ya tenemos ese punto ahí, ¿ya? Y el rayo central, como el rayo central, ¿cierto? No le ocurre ningún cambio, debería técnicamente pasar exactamente. Y ahí ustedes comprueban que la imagen se forma en esa intersección, ¿ya? Aquí ustedes ahora les va a surgir una pregunta. ¿Por qué en este caso no se forma totalmente con las proyecciones? Porque el rayo central, en este caso, ya, como tiene que pasar por el centro, técnicamente lo que hace el rayo acá es esto. Y acá tenemos las proyecciones. Entonces, en ese caso, ya sabemos que tenemos las proyecciones porque los rayos no pueden converger. Por eso se llaman lentes divergentes, porque los rayos no convergen en un punto. Entonces el rayo central lo que hace es irse, alejarse del punto central, pero siempre y cuando, ¿cierto?, sus proyecciones pasen por el centro. Entonces en este caso, ya para ir finalizando, tenemos que nuestra imagen se forma en la intersección de las proyecciones y claramente la imagen es más pequeña, ¿ya? En este caso podría ser una lupa, porque la imagen es más grande. Acá podría ser un microscopio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces acá sabemos que, indistinto de la distancia, es una imagen virtual, porque se forma inmediatamente con las proyecciones. Entonces sabemos que esto es una imagen virtual y también sabemos que es derecha. ¿Es más pequeña o es más grande? Es más pequeña, ¿cierto?
y derecha. Entonces ahí tenemos los tres casos de lentes que podemos trabajar, ¿cierto? Acá siempre la imagen va a ser virtual, al igual que el espejo convexo, y acá, igual que el espejo cóncavo, va a ser real o virtual de acuerdo a la posición del objeto, ¿cierto? Acá se fijan, la posición del objeto está a una distancia menor que el punto focal y acá a una distancia mayor. Entonces sabemos que en el lente convergente va a depender específicamente de la posición del objeto. Entonces, espero que con esto les haya quedado claro cómo se forman las imágenes en los lentes, ¿ya? Entonces, si les gustó, no olviden dejar un like, ¿ya? Para apoyar el canal. Eh, Suscribirse, recomendar el video. Si tienen alguna duda respecto a lo que está en los videos o también en los videos anteriores, pueden dejarlo en la caja de los comentarios. Vayan a ver los otros videos si les interesa más aprender sobre la física. Ya nuevamente me presento, ¿cierto? Ya me estoy despidiendo en este caso, Diego Morales. Y eso. Así que espero les haya gustado y nos vemos en otro video más. Adiós.